Muy buenas noches, Dios les bendiga. En esta hermosa hora estamos aquí para dar inicio a nuestra segunda conferencia de esta Semana Nacional de Discipulado, que lleva por nombre Cultura de Discipulado. Pensemos por un momento en estas preguntas. ¿Qué tan importante es para ti como pastor el discipulado en la iglesia local? ¿Qué tan importante es para ti como miembro de la iglesia el discipulado ahí en tu iglesia local? ¿Y qué tan importante será para Jesús el discipulado en su amada iglesia? Muy buenas noches. Es para nosotros un honor estar aquí junto con mi compañero y hermano líder del territorio central, Josabat López, quienes estaremos esta noche a cargo de este tiempo de conferencia, esta segunda noche de conferencia. Y a nombre de nuestro superintendente nacional, el obispo Luis Demetrio Beltrán, y de nuestro líder del área 2 de formación integral, el doctor Javier Pérez, darles la bienvenida esta noche a nuestra segunda conferencia. Hoy estaremos compartiendo este tiempo y damos gracias al Señor porque tenemos este tiempo para que todos juntos podamos aprender más del Señor, de su palabra en este tiempo. Quiero invitarte a leer el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 22 al verso 26. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces, muchos más se hicieron seguidores de Jesús. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Verso 26 dice, Saulo y Bernabé se quedaron allá todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. Wow. Qué hermoso pasaje de la Biblia, no solamente porque nos da el lugar donde primeramente se nos nombró cristianos, sino que nos da a entender la importancia de no solamente tener un grupo de creyentes, sino de ir y enseñarles, así como Jesús mandó. Jesús dijo, vayan por tanto, hagan discípulos, pero enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Su servidor, Pastor Carlos Vázquez, líder de la área de formación integral en el territorio del Golfo, les da la bienvenida esta noche. Y tenemos esta noche con nosotros al doctor Luis Fernando Zabaleta González, que nos dará el tema Discipulado al estilo de Jesús para cumplir la misión y perpetuar el Evangelio. Nuestro conferencista de esta noche es obispo administrador en el territorio occidente de la Iglesia de Dios de Guatemala. Y también es el coordinador de una área muy especial que es la coordinación de CDM allá en su país. A lo largo de este tiempo de preparación, él tiene estudio, licenciatura y posgrado, licenciatura en Ministerio Cristiano, también tiene la carrera de Pedagogía y Psicología, es licenciado en Psicología, máster en Artes y también tiene un doctorado en Ministerio en el Seminario Teológico Pentecostal. Es un honor esta noche para nosotros recibir aquí al doctor Luis Fernando Zabaleta González, que nos estará exponiendo esta ponencia. Dios le bendiga, doctor, bienvenido. Es para nosotros un honor tenerle y estamos aquí para que juntos sigamos aprendiendo en esta noche. Muchísimas gracias, mi querido hermano Carlos, y un saludo a toda la Iglesia de Dios de México y a muchos más que pueden estar participando a través de Facebook de esta transmisión tan especial.
quiero extender mi agradecimiento por esta invitación que se me hace, la cual para mí es un grande privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes, hermanos pastores, hermanos líderes de las diferentes iglesias, y para mí es un grande honor poder compartir este tema que es muy importante, el tema del discipulado. Pero me parece muy interesante que no sea un simple ejercicio que aprendamos hoy de cómo hacer discípulos, sino lo tengamos enmarcado en el tema de discipulado al estilo de Jesús, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Comprender cómo es la dinámica del discipulado y así como el Señor Jesucristo lo practicó y que le dio muchísimo éxito, cosa que a nosotros a veces nos provoca mucha dificultad cómo tener éxito en el discipulado, pues quiero decirles que Jesucristo tuvo mucho éxito en el tema de hacer discípulos. En una época donde el Evangelio no podía almacenarse no había el servicio de la nube, no habían dispositivos de almacenamiento. Así que la forma de perpetuar el Evangelio era a través de la formación de nuevos discípulos. Y ese tema va a ser muy interesante. Vamos a estarnos concentrando en los siguientes minutos en cómo lo hizo Jesús, para que veamos cómo es la dinámica del discipulado al estilo de Jesús y de esa manera poder nosotros participar de una manera más dinámica, más comprendida, más sustentable de la misión y a la vez poder perpetuar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo atentado por las diferentes ideologías de turno de esta época, que la última fortaleza que tiene todavía la sociedad actual es la iglesia cristiana. Somos el ente de moralidad para este tiempo, somos la institución que perpetúa los valores, las buenas costumbres que nos han sostenido por muchas generaciones la sociedad occidental. Y tiene que ver con la fuerza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría tomar algunas referencias esta noche. Voy a estar utilizando algunas diapositivas para poder dirigirme en esta reflexión. Y después, por supuesto, vamos a dejar un tiempo para algunas preguntas, algunos comentarios o aportaciones aquí también de la sala de Zoom donde estamos reunidos. Discipulado al estilo de Jesús para cumplir la misión y perpetuar el Evangelio. Quiero decirle, si pasamos a la siguiente, quiero decirle que como iglesia, la iglesia pentecostal siempre ha tenido una preocupación, y no es simple preocupación, sino siempre ha tomado acciones por la educación de sus miembros, hombres y mujeres, todos en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal, la iglesia de Dios, pues tenemos parte de nuestro legado, de nuestro ADN, nuestro carácter, el preocuparnos por el discipulado de los miembros. Obviamente, todos los que hoy somos miembros de la iglesia no veníamos con las costumbres y los valores y la enseñanza y el aprendizaje y la transformación de vida que hoy disfrutamos por el Evangelio de Jesucristo. Así que para nosotros es muy normal hablar del discipulado, aunque a veces, obviamente, pues podemos ignorar esta práctica dentro de la iglesia, pero no es algo que estemos ajenos a ello. El discipulado siempre nos conduce a Jesús, siempre nos conduce a imitar a Jesús, a seguir los pasos del Maestro, y esa es una grande preocupación donde la Iglesia de Dios invierte cantidad de recursos en construcción de aulas, en programas educativos, para que siempre tengamos nosotros un continuo proceso educativo en todas las iglesias locales. Y quiero hacer una comparación, utilizar la metáfora del desarrollo humano para ilustrar lo que significa el discipulado dentro de la iglesia. En esta figura del desarrollo humano, pues usted va a notar que en la vida humana nosotros iniciamos como niños, vamos a partir de allí, luego nos convertimos en adolescentes, que estamos transicionando de niños para convertirnos en adultos. Y cada una de esas etapas de la vida humana en las que nosotros pasamos por el proceso de desarrollo, pues tiene algunas necesidades que debemos ir supliendo y fortaleciendo en nuestra vida.
Por ejemplo, la realidad de un niño es la desconfianza. La realidad de un niño es la del temor. La realidad de un niño es él necesita cuidados, él no puede valerse por sí mismo, necesita a padres que le atiendan, que le acompañen, que le inculquen la confianza, la tranquilidad, la paz de poder vivir en este mundo tan hostil una vez salió del vientre de su madre. Una vez el niño se desarrolla en su etapa infantil de niñez, pues pasará naturalmente a experimentar la pubertad, que eso le dará la introducción a la adolescencia. Y la adolescencia, pues, es una búsqueda de mi yo personal y mi propósito de vida. La adolescencia es una experiencia psicológica que permite al ser humano no solo pasar por un proceso de maduración física, sino también de una adaptación en lo que será la adultez unos años después, cuando ya esté preparado para enfrentarse a la vida y a las responsabilidades como un adulto. El adolescente necesita aprender. El adolescente necesita fortalecer su carácter. El adolescente necesita descubrir su vocación de vida para que cuando llegue a la adultez, como una persona madura, él pueda hacerse responsable de otras personas. Si seguimos esta ilustración, podemos pensar que el ideal de la vida cristiana no es simplemente quedarnos como niños fluctuantes, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos invita al desarrollo, nos invita al cambio. El proceso de todo cristiano es hacia la adultez. No se espera que nosotros continuemos como niños, como personas a lo mejor que son arrastradas por cualquier corriente, niños fluctuantes, dice la Escritura en la versión Reina Valera en Efesios capítulo 4, versículo 14. Y eso se refiere a aquel niño que apenas puede caminar, que se tropieza con mucha facilidad, que todavía no sabe discernir entre el bien y el mal. Por eso una verdad que quiero dejar en su corazón en esta reflexión es que Jesús nos llama para hacernos como Él. Ese es el gran propósito del discipulado. Cuando Jesús nos llama, el propósito de ese llamado es que nosotros dejemos lo que éramos antes, menguemos a nosotros mismos y cada vez sea Cristo el que nos haga resplandecer y seamos nuevas criaturas hechos a la imagen original de nuestro Creador. Con esta idea en mente, que es lo que el Señor espera de nosotros, me gustaría ilustrar con una historia bíblica basada en el Evangelio según San Marcos. Leeremos tres momentos en los que Jesús ayudó a sus discípulos a avanzar en su proceso de discipulado, que también es su proceso de vida cristiana, que le podríamos llamar muy bien al proceso de discipulado. Por eso quiero concentrarme en tres etapas del desarrollo cristiano. Si queda claro, o voy a procurar afirmar esta idea, Jesús nos llama para hacernos como Él. Es el propósito de nuestro llamado, es el propósito de nuestra salvación. Inicia con el perdón de nuestros pecados, pero es un proceso en el cual nosotros llegaremos cada día a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle entonces a que busque, si está ahí en su espacio cómodo, en su casa o en su oficina, o va en su vehículo, a lo mejor disfrutando de esta transmisión, voy a hacer una lectura de tres narraciones bíblicas, y cada una de ellas corresponderá a una etapa del desarrollo cristiano. La primera lectura la voy a hacer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice la Biblia, note usted lo que los elementos, los personajes de esta primera historia. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó.
y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta es la primera etapa del desarrollo cristiano y esta primera etapa, como lo vemos en la siguiente diapositiva, tiene que ver con lo que yo le llamo la etapa del evangelizado, la etapa en la que la persona tiene que pasar de un estado de no nato a su estado de nacido de nuevo. Y esa es la etapa del evangelizado, la etapa de aquella persona que va a iniciar sus pasos siguiendo a Jesucristo. En el escenario de esta historia, en el marco escénico de esta historia, aparecen algunos personajes, personajes comunes, como usted, como yo. Disculpe que me refiera a común, ¿verdad? Seres humanos de carne y hueso, a eso me refiero, que luchan por su sobrevivencia, supervivencia, y eran cuatro pescadores que no sabían más que pescar. Vivían en la casa del pescador en Capernaum, allí a la orilla del mar de Galilea, y ellos, para ellos su vida era pescar. No eran grandes pescadores. Cada vez que Jesucristo se encuentra con Pedro, uno de los pescadores, o con Simón, siempre le preguntaba a Jesús, amigo, ¿cómo te ha ido en la pesca? Y Simón o Pedro siempre le respondía, toda la noche pasé trabajando y no he pescado nada. Esa era la realidad de Pedro. Esa era la realidad de los pescadores de esa época. Personas sobrevivientes, supervivientes, personas que confiaban en sus redes, confiaban en sus barcas, personas que confiaban en su mediana o pequeña empresa de pesca, personas que luchaban para sentir un momento de satisfacción, tener un poco de dinero que les diera seguridad, tener una pequeña empresa que les diera estabilidad, pero a la vez, como cualquier persona, no encontramos satisfacción por más esfuerzos que hagamos. Así que en ese estado de inseguridad, nosotros en esta primera etapa somos llamados por Jesucristo para que nosotros nos convirtamos en seguidores que siguen a Jesús con confianza. Lo que se quiere desarrollar en la etapa del evangelizado, que su nombre viene de la etapa del evangelio, la evangelización, el escuchar las buenas noticias. Estamos en un ambiente demasiado hostil en la vida, con enfermedad, con escasez económica, con problemas de delincuencia, con problemas aquí y allá, problemas en todo sentido a nivel social. Y necesitamos nosotros en algún sentido encontrar paz para nuestra vida, saber que nuestra vida tiene sentido, tiene significado. Y es allí donde aparece nuestro Señor Jesucristo para darnos una primera oportunidad y nos dice, síganme, nos dice el Señor. Y es interesante en esta narración porque los discípulos, estos cuatro discípulos que Jesús llamó de primero, dejaron sus redes. Si no hubieran estado cansados de esas redes, posiblemente hubieran estado un poco apegados a esas redes. Pero el llamado de Jesús fue tan fuerte en esta primera etapa, que es una etapa de aprender a confiar en Jesús, como lo hacen los niños. Si ellos no hubieran estado tan apegados a sus redes, es decir, si hubieran estado apegados, mejor dicho, posiblemente no hubieran dejado sus barcas, no hubieran dejado sus redes, hubieran tenido confianza en que su empresa con tantos jornaleros iba a tener mucho éxito. Así nos encontramos nosotros en la vida en la primera etapa, cuando Jesús nos invita a seguirle. Es una etapa en la que nosotros, hermanos, posiblemente no tenemos la fe suficiente, pero vamos dando los primeros pasitos. ¿Qué es lo que vamos a lograr en esta primera etapa? En esta primera etapa, número uno, en todo el concepto se llama arrepentimiento. Vamos a comenzar a experimentar fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darnos cuenta que Él es verdadero. Y por eso en la primera etapa, esta etapa del evangelizado, se recomienda mucho que los nuevos convertidos, las personas que están siguiendo a Jesús por primera vez, comiencen a hacer lecturas del Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos, dice la Biblia, para que tengamos fe, para que nosotros descubramos quién es el Jesús de la historia, el Jesús verdadero, el Jesús glorificado, el Jesús de la cruz, el resucitado, que conozcamos al Jesús verdadero. Y entonces nuestra confianza se enfoque en Él. Me gusta recordar cuando mi hijo Pablo, tenemos con mi esposa solamente un hijo,
Con mi hijo Pablo, pues tenía yo que enseñarle muchas lecciones cuando él era niño y me gustaba pararlo sobre algún muro y yo le decía, lánzate, hijo, yo te voy a sostener en mis manos. Al principio mi hijo Pablo muy atemorizado, ay, no me atrevo, me da miedo, pero yo le inculcaba confianza hasta que él por primera vez se lanzó y yo lo sostuve en mis brazos y le dije, yo no voy a dejar que te golpees, yo te voy a sostener con mis manos, hijo. Si yo te digo algo, yo te voy a cumplir. Yo estaba inyectándole confianza a mi hijo. Jesús lo hace mucho mejor, por supuesto. Creo etapa es una etapa en la que nosotros vamos dando pasos y de pronto descubrimos que Jesús es más importante que el dinero, es más importante que la vida misma, es más importante que seguir a un líder político, es más importante que nuestras tradiciones de nuestra cultura. Jesús se vuelve nuestro centro en esta primera etapa y mientras más nosotros demos los pasos en dirección hacia Él, ya no seguimos nuestras redes, ya no seguimos nuestras barcas, sino que le hemos dado un giro a nuestra vida, que es lo que significa la conversión, darle un giro de 180 grados. Antes estábamos ensimismados en nuestros quehaceres y en nuestras búsquedas materiales de satisfacción. Pero ahora Jesús, con una simple palabra, porque siempre está la palabra de por medio. Recuerde que la fe no viene por ninguna otra actividad espiritual, por ninguna disciplina espiritual, más que por escuchar la palabra del Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra, dice Romanos 10:17. Así que aquí cobra de mucho valor el estudio bíblico para los nuevos convertidos. Querida iglesia, si usted quiere afirmar a los recién convertidos en su fe, debe acompañarles en lecturas de la palabra del Señor. Se le deben dejar algunas tareas a los recién convertidos de leer principalmente el Evangelio de Juan, como le decía, escuchar con un mentor, con un discipulador que le responda las preguntas, aquellas inquietudes que le va surgiendo en la lectura de Juan, para que cada vez se vaya afirmando su confianza, tenga fe y entonces comprenda que su vida ya no va en dirección a lo que él antes pensaba que era correcto, sino que ahora su vida va en dirección a Jesús. Recuerdo en mi etapa de adolescente, yo solamente quería graduarme de la universidad y ser un ingeniero agrónomo. Era mi gran sueño. Pero Jesús a mitad del camino de mi carrera universitaria me crucé en el camino de Él. Me crucé en el camino. Me encontró el Señor y Él me dice, sígueme. Y cuando yo tenía 20 años de edad, pues comprendí que mis sueños estaban bien, eran grandes sueños, pero los sueños que Jesús me estaba dando eran mucho mejor. Cuando Él con su palabra le dijo a aquellos pescadores, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres, en el corazón de esos discípulos, de esos primeros seguidores, algo pasó. Y ellos dijeron, hay algo mejor que nuestra pesca. Él, si lo seguimos, nos va a llevar a un destino mucho mejor. Esta es la primera etapa. Y creo que todos en algún momento, no importa el tiempo que tengamos de ser cristianos, debemos de vez en cuando regresar a esta etapa y recordar las buenas noticias, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida quién estamos siguiendo. Se nos olvidan las promesas de Cristo. Se nos olvida las demandas de seguir a Cristo, la cruz de Cristo. A veces nos la bajamos del cuello y se nos olvida que estamos siguiendo a Jesús. Esta etapa es emocionante y me gusta la actitud de estos discípulos. Si usted mira en la imagen, hay un bebé desconfiado, hay un bebé que tiene que aprender a confiar en Jesús, a tener fe en Jesús. Qué lindo esta etapa y ojalá en la iglesia no nos saltemos las etapas, ¿verdad? Debemos entender que los primeros cristianos son como bebés. A ellos les va a costar al principio. No saben caminar, no saben comer, ensucian pañales, no saben hablar. Son bebés espirituales. No importa cuál sea su grado educativo, pueden ser médicos, pueden ser ingenieros, pero al venir a Cristo son bebés espirituales. Ensucian pañales, todavía cometen pecados. Pero es en esa etapa donde nosotros tenemos que ser muy solidarios, muy compasivos y muy comprensivos y ayudarles a que sigan caminando y confiando en el Señor Jesucristo. La segunda etapa, si me permite, me gustaría pasar al capítulo número 3 de San Marcos
que es donde aparece el segundo llamado. Y ahora me gustaría ubicarme en el versículo número 13 de San Marcos capítulo 3 versículo 13. Dice el texto: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, ¿se acuerda del pescador? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. También llamó a Felipe de nuevo, a Andrés y a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Qué bonita esta siguiente narración que encontramos en el Evangelio de Marcos. Note usted que hay una segunda etapa. En la primera etapa están aquellos discípulos, pescadores. Esos discípulos, por una palabra de Jesús, dejaron sus redes y comenzaron a seguir a Jesús. Ahora ya habían pasado los meses, ellos ya a lo mejor unos 6 meses, posiblemente, que habían estado siguiendo a Jesús, pero ahora Jesús, después de un tiempo de oración, que estuvo en la montaña orando al Señor, descendió de la montaña y volvió a llamar a aquellos discípulos. Esta segunda etapa es lo que podríamos denominar como la etapa del discipulado. Y si lo comparamos con la metáfora, será en esta metáfora la etapa del adolescente. Este es un llamado para modificar nuestro carácter. Es un llamado para ser y para hacer como Jesús. Nos volvemos en aprendices del maestro. Y este es el método por excelencia en todo sistema educativo, el sistema del aprendiz, el método del aprendiz. No hay como este modelo de aprendizaje, el del aprendiz. Y es que ese fue el que se usó por muchos siglos, hasta hace algunos años es que cambió el método del aprendiz, donde un zapatero le enseñaba correctamente a su aprendiz a hacer zapatos, porque el aprendiz tenía que hacer los zapatos con tanta calidad como lo hacía el maestro. Así que este es un método, perdón, es una etapa donde el niño está dejando de ser niño y ahora tiene que convertirse en un aprendiz de Jesús. Este es un llamado a ser y a hacer como Jesús. Dos cosas. Fíjese que en primer lugar, el texto dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. No sé si usted usa el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Tal vez es un refrán conocido también en la Iglesia de México. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quizá usted diga, mis amigos son borrachos. Se aplica el refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Mis amigos con los que yo me relaciono son delincuentes. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Por supuesto que hay textos bíblicos y lo vamos a ver más adelante cuando ya pasemos a la siguiente etapa. Pero en esta etapa, nosotros tenemos que tener una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo, porque se tiene que modificar nuestro carácter. Vea que nuestro carácter, hermanos, es pésimo. Nosotros por cultura, pues tenemos un carácter demasiado débil o somos demasiado explosivos y nos airamos con facilidad o nos quiebran fácilmente y nos hacen llorar con facilidad. Parece que no tenemos un dominio de nuestras emociones y andamos luchando con eso, ¿verdad? Pero si nosotros pasamos tiempo con Jesús, dime con quién andas, te diré quién eres, y recuerde que cuando Jesús nos llama es porque Él quiere hacernos como Él. Lo que Jesús espera es que nuestro carácter sea modificado. El carácter es un cúmulo de eventos cognitivos como las creencias. El Señor quiere cambiar nuestras creencias, ¿verdad? Modificar nuestras creencias. Si antes cuando nos mirábamos al espejo decíamos, no puedo, no sirvo, hoy nuestras creencias tienen que ir cambiando por medio de la palabra, no acomodarnos a este mundo, sino transformando nuestra mente. Y ahora decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ahora sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y nosotros entendemos que por la palabra tenemos un potencial cada vez más afirmado y en el nombre de Jesús vamos entendiendo que somos capaces de muchas cosas con la ayuda del Señor. Nuestro carácter se va modificando por medio de cambiar creencias, por medio de modificar todo nuestro sistema axiológico de valores. Antes lo que le llamábamos, lo que para nosotros era malo, pues, ¿cómo es que dice Isaías? A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo, imagínese usted. Lo bueno era emborracharnos, por ejemplo. Eso era lo bueno, la felicidad. Y a eso le llamábamos bueno. Pero hoy con nuestra modificación de nuestro sistema de valores, porque cada vez nos parecemos más a Jesús, hoy entendemos que hay cosas que son dañinas para nuestro organismo, son dañinas para nuestra capacidad intelectual. Y hay cosas que son mejores para nosotros. Valoramos la familia, valoramos la iglesia, valoramos la palabra, valoramos al Señor, valoramos al prójimo, etcétera. Nuestro sistema axiológico va cambiando, así como cambian nuestros pensamientos. Recuerde lo que dice Proverbios, como son los pensamientos del hombre, así es el tal. Los valores son la base de nuestro sistema emotivo, nuestras actitudes, cómo sentimos ante los demás, cómo nos sentimos ante algo, cómo nos sentimos ante alguien. Y ahora cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Ya no le tenemos tanto miedo a la gente, sabemos que las personas son valiosas, las personas no importa su condición, su preferencia sexual. Hoy si tenemos una cantidad de personas que están sufriendo el famoso problema psicológico de la disforia de género, estamos nosotros de alguna manera empatizando y diciendo, son personas valiosas, no importa sus decisiones, son personas valiosas, porque nuestras actitudes van cambiando. La actitud forma nuestras conductas, es la base de nuestras conductas, como sentimos, así nos comportamos. Y las conductas repetidas es nuestro sistema de hábitos, hábitos positivos que vamos desarrollando. Y los hábitos son la base de nuestro carácter. ¿Cómo respondemos en la vida? ¿Cómo reaccionamos en la vida? El carácter. Ahora, Jesucristo tiene una marca en su carácter, el amor. Cada vez que estamos más cerca de Jesús, Él nos ama y de pronto nosotros terminamos amando como nuestro Señor Jesucristo. Y esa será la base de nuestra ética. Y entonces tendremos un carácter que se nos reconocerá donde quiera que estemos, porque nosotros vamos a ser personas como Jesús. Como leíamos en el texto de Hechos al principio, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos porque eran seguidores de Jesús y hacían lo que Jesús hacía también. Pero en este desarrollo del carácter también hay una necesidad, que nosotros, en la medida que vamos avanzando en nuestra fe cristiana, vayamos aprendiendo cada vez más a cumplir con nuestras tareas de discípulos del Señor en la misión. Por ejemplo, dice el texto que Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Y mientras estaban con Él, Jesús les iba a enseñar cómo predicar, cómo orar por enfermos y cómo liberar a personas cautivas por el mal. Tres funciones que la iglesia realiza, ¿verdad? Tres funciones que todo discípulo debe aprender a hacer. Todo discípulo debe aprender cómo se predica. Debe saber predicar el Evangelio de Jesucristo. Y para eso, pues obviamente habrá una clase de homilética, habrá una clase de predicación, habrá algún estudio formal en esta etapa. Es un estudio no para los niños, es un estudio para los adolescentes que están aprendiendo. Adolescentes en el sentido espiritual, ¿verdad? Personas que ya tienen un tiempo de estar con Cristo y ahora están modificando su carácter y están aprendiendo las diferentes actividades del ministerio cristiano. Predicar es una función impostergable, una tarea impostergable para todos los discípulos. Todos debemos predicar. Es un mandamiento para toda la iglesia. Pero hay una segunda tarea, ministrar enfermos. Yo no sé cómo sea lo que usted haya visto en la cultura de la Iglesia de México, pero en mi cultura guatemalteca todavía algunos líderes de la Iglesia quieren practicar sanidad cristiana, sanidad divina, con ritos de espiritismo indígena de mi pueblo.
Y así no se puede, ¿verdad? Todavía hay bebidas que se administran, tomar aceite. En algunos lugares toman agua de florero, el florero del altar, porque dicen que es curativo, pero esos son rituales paganos. Jesús nos enseñó cómo ministrar a los enfermos. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo, ¿cómo ministraríamos a una anciana que tiene fiebre, tiene una fiebre alta de 41 grados, una anciana de unos 80 años? ¿Cómo la ministraríamos? Si nos invitaran a ir a orar por ella, pues de seguro practicaríamos un rito de los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Rodearíamos a la anciana, nos tomaríamos de la mano, cantaríamos unos coros y comenzaríamos a gritar nuestra oración en voz alta para que la escuche el Señor. Eso es lo que haríamos. Pero ¿cómo lo hubiera hecho Jesús? La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 31, que después del ayuno del día sábado fueron a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre. Una viejita, una señora que no quería escuchar bulla, estaba muy sensible a la bulla. Ay, Dios mío, ahorita no quiero oración, gritos. No quiero que abran las cortinas, me molesta la luz. La señora estaba hipersensible por la fiebre. Recuerde, a usted le ha dado alguna vez fiebre, ¿verdad? Y usted no quiere nada, no quiere bulla, le duele la cabeza. Y cuando le dijeron a Jesús, él entró a la habitación donde estaba la anciana sin decir palabra, ninguna palabra. A lo mejor sonrió, porque Jesús tenía una linda sonrisa. La tomó de la mano, dice la Biblia, y la levantó. Inmediatamente la fiebre se fue y la mujer se puso de pie y comenzó a servirle a Jesús. El método de Jesús siempre funciona. ¿Qué era lo que tenía Jesús? Autoridad. No, él no descansaba en sus gritos, no descansaba en sus pócimas mágicas. Él nunca hizo pócimas mágicas. Lo que él tenía era autoridad. Y nosotros tenemos que aprender del maestro. Cómo se ministra a los enfermos, pero con autoridad, no con ritos espiritistas, no dando bebidas ni pócimas mágicas, sino con la autoridad espiritual que emana de nuestra cercanía, de nuestro vivir en Cristo siempre. Y la tercera actividad, que eso es un tema propio de nosotros los pentecostales de la iglesia, la liberación. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar 7 años la carrera de psicología en la universidad y me encanta esa rama de la ciencia humanista, pero debo entender que desde el punto de vista de la psicología los procedimientos no son muy eficaces. Cualquier terapia que yo pueda dar desde el tema de la psicología no va a ayudar mucho, va a ser muy tardado, 3 años de tratamientos, 5 años de terapia, medicamentos, y a lo mejor la persona tendrá que vivir con sus traumas, con sus problemas. Y el diablo se aprovecha de esas circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando yo aprendo a liberar como mi Señor Jesucristo me enseñó? Dice el capítulo 1 que estaban en la sinagoga y mientras Jesús enseñaba la gente se admiraba y allí en la sinagoga había una persona que tenía un espíritu inmundo y comenzó a dar voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Decía el hombre que estaba en el culto. Ese hombre siempre iba al culto, siempre iba a la sinagoga, pero estaba bien endemoniado. Recuerde que nosotros creemos en la existencia de seres espirituales de maldad que operan en el mundo de las tinieblas y que tienen una influencia en las personas en cierto sentido. ¿Cómo liberó Jesús a esa persona? Tal vez usted conozca los rituales que nosotros ponemos en práctica. Amárrenlo, decimos a veces. Que ayune 3 días el endemoniado. Denle a tomar aceite. Tírenle agua en la cara. Señor bendito, cuántas cosas hacemos equivocadas nosotros. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos cómo se echa fuera un demonio, cómo se hace libre a una persona del poder del mal. Jesús solamente usó 4 palabras. Cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo dejó en libertad. Eso es lo que tenemos que aprender en esta etapa, hermano. Aprender a tener el amor de Jesús y aprender a ministrar como Jesús lo hacía, con autoridad.
Aquí, miren, es una etapa de adolescentes donde las personas, los adolescentes, usted sabe, ellos quieren sus ídolos, quieren tener de quienes son fan, sus grandes personajes, sea del deporte, sea de la música, sea del cine. Ellos tienen sus grandes personajes a quienes quieren imitar, se visten como ellos, actúan como ellos, el adolescente. Igualmente, en esta etapa, los cristianos, en este proceso de adolescencia, del discipulado, nosotros estamos aprendiendo cada vez más a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con la tercera etapa, que sería la etapa de la adultez. Y ahora voy a leer un texto más. Espero que vayamos bien con esta transmisión y me traslado ahora al capítulo número 6 de San Marcos, que lo voy a leer, dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y me gusta el final de esta narración porque dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Note usted que ahora están ellos llegando a la tercera etapa, la etapa de la adultez. Esta etapa podemos llamarle la etapa del apostolado, la etapa donde, sin confundirnos en el tema de los apóstoles, como los apóstoles, los 12 que estuvieron con Jesús, no necesariamente a eso me refiero, sino el término. El término significa los enviados, ¿verdad? El apóstol es un enviado. Y es una etapa en la que Jesús ahora nos comienza a dar pequeñas misiones. Primero Jesús dice, vení, está conmigo, párate aquí cerca de mí y vas a mirar lo que yo hago, ¿verdad? Vas a mirar lo que yo hago. Vamos avanzando. Ahora no solo vas a mirar, sino me vas a ayudar. Luego viene el tercer momento donde Jesús dice, ahora te toca hacerlo y yo voy a ayudarte. El siguiente momento, yo voy a mirarte y te toca hacer la tarea. Y entonces Jesús nos comienza a despedir para que vayamos nosotros a cumplir con nuestra misión. Nos convertimos en apóstoles, en enviados de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una etapa de mucha madurez. Es una etapa no para principiantes. Ahí cometemos un grave error a veces en que a los bebés espirituales los mandamos a predicar, los llevamos con personas endemoniadas para que ellos actúen en fe y tal vez no están listos para eso. Y entonces se frustran. Y entonces dicen, el endemoniado me avergonzó. No pude hacer nada para liberarlo. Quise predicar y no pude predicar nada. No me salió nada. No prediqué, no entendí el texto. Quise orar por un enfermo, pero no hice nada bueno. La persona no se curó. Porque esas actividades requieren la autoridad del Señor y es el resultado de ir acompañando a Jesucristo en el trayecto de nuestra formación cristiana. Por esa razón, a veces cometemos el error que un recién convertido, diga usted, es un médico que se convirtió en nuestra iglesia, tiene muchos años de estudio universitario, y a veces el pastor dice, "Ah, él sabe mucho, que nos predique este domingo, pero él es un bebé, él no sabe predicar, él no conoce la Biblia, él no sabe." Es como que pusiera usted a un bebé a cuidar a otro bebé y le dice, te encargo al otro bebé, le haces su comida, lo llevas al baño, le cambias la ropa. Él no sabe. El cuidado de un bebé debe estar a cargo de una persona adulta. Y todos debemos anhelar llegar a la adultez de la vida cristiana. Usted se disfruta la niñez, pero usted no debe dejar como meta quedarse como un niño espiritual. Su meta es llegar a la madurez, cuando usted puede hacerse responsable de otro, de cuidar a otro, de alimentar a otro, de ayudar a otro. Este es un llamado a unirnos a la misión con Jesús. Y noten esta historia
que cuando Jesús los vuelve a llamar, ahí está Pedro, ahí está Andrés, ahí está Juan, ahí está Jacobo, aquellos que llamó que estaban allá como pescadores un año y medio antes o un año antes atrás, ahora ya los ha traído en el proceso de discipulado y un año después, año y meses después, ellos están listos para su primera misión. ¿Qué es lo que Jesús les da para esta primera misión? Ahí el texto, la narración dice, por favor, no quiero que lleven muchas maletas, mucho equipaje. No quiero que lleven mucha carga en este viaje. Ustedes tienen que ir lo más livianos que puedan. Número uno, necesitan ir con un compañero. Los envió de dos en dos, porque el ministerio siempre se hace en equipo, siempre se hace con un compañero. Hay del solo, nos dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Vemos a los discípulos posteriores después del día de Pentecostés, siempre iban de dos en dos. Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Juan Marcos. Los discípulos siempre iban de dos en dos. Así nos enseñó el Señor Jesucristo. Vamos a plantar una iglesia, enviamos a un plantador, a veces lo enviamos con su esposa, o si es soltero, deberíamos enviarlo con un compañero para que juntos hagan la misión. Hay del solo. No, el ministerio y la misión no es para que la hagamos solos. Y por eso Jesús quiere que aprendamos a trabajar en equipo, que sepamos que tenemos un hermano que nos ayuda, que nos sostiene, que en nuestros momentos de aflicción tenemos a alguien que nos echa la mano. Y eso nos hace interdependientes en el cuerpo de Cristo. Aprendemos a valorar a los evangelistas, aprendemos a valorar a los maestros, valoramos a los pastores, valoramos a los profetas, a los misioneros, y entonces nos entendemos como un cuerpo interconectado que nos necesitamos unos a otros. Así ya no hacemos competencia, no tenemos celo por el ministerio del otro, porque yo sé que yo tengo el mío, y lo que yo tengo ayuda a mi hermano, y lo que mi hermano tiene me ayuda a mí. Una mano no se rasca sola, no puede rascarse, se necesita de la otra, y eso hay que aprenderlo en esta etapa. Jesús comenzó a enviarlos de dos en dos, pero hay algo más que les dio autoridad. Y luego dice, no lleven dinero, no lleven comida, no lleven tanta ropa, lo que necesitan es llevar a alguien que les apoye y necesitan llevar autoridad. Aún si nosotros nos tocara, tuviéramos que ir solos, recuerde que el Espíritu Santo es nuestro compañero de viaje, es nuestro consolador, nuestro ayudador, y Él siempre está con nosotros para guiarnos en la misión y para acompañarnos, sostenernos, darnos fuerza cuando nosotros las perdamos. Necesitamos la autoridad del Señor. Y si usted ve en el resumen al final de esta historia, dice que ellos salieron y comenzaron a poner en práctica lo que habían aprendido, de dos en dos, trabajando en equipo. Es muy lindo el proceso del discipulado, y creo que nosotros en la iglesia debemos ponerlo en práctica, aprender a llevarlo a cabo, así como Jesucristo nos enseñó. Tengamos mucha compasión, hermanos pastores, tengamos mucha paciencia. No todos los niños se desarrollan al mismo ritmo, algunos van a requerir más cuidados, pero tengamos confianza. Llegará el momento donde ya no ensuciarán pañales, llegará el momento donde no se echarán el plato de frijoles en la cabeza, sino que sabrán cómo usar una cuchara, sabrán cómo comer solos. Los vamos a ver leyendo la palabra y entendiendo la palabra. Van a venir a la iglesia sin que los estemos motivando tanto. Ellos ya van a saber caminar, sabrán lo que es bueno, sabrán lo que es malo, y van a estar comprometidos con la misión de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene un propósito, cumplir con la tarea, y tiene un solo destino: triunfar, aún el infierno se levante contra ella, pero debemos cumplir con nuestra tarea tan especial de hacer discípulos al estilo de Jesús. Nos sale mejor. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa en este momento. Creo que ya tomé el tiempo suficiente. Eh, Allí tenemos en esa conclusión las tres etapas, y todos nosotros deberíamos pasar por esas tres etapas. Considere usted dónde va, en qué etapa va,
Tal vez usted va en la etapa infantil o va en la etapa de la adolescencia o ya es una persona madura. Lo peor que le puede pasar a la iglesia, resumo con esto, no es tanto el problema del diablo, el problema de la sociedad, etcétera. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que sus miembros no avancen en su desarrollo. Allí sí es un problema, porque la iglesia acumulará muchos niños que se pelean, que discuten, que no avanzan, y no tenemos espacio entonces para nuevos bebés que vengan a incrementar el reino del Señor, sino que siempre estaremos atendiendo necesidades de miembros que tienen 20 años de estar en la iglesia, pero todavía se comportan como que fueran bebés espirituales. Todo les disgusta, por todo hacen berrinche, pero una persona que va avanzando en su madurez, poco a poco disfruta del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Qué Pastor bendición. Zabaleta. Ha sido una excelente ponencia. Y quiero dejar a continuación a mi hermano líder del territorio central, hermano José Abad López, para que interactúe en este momento. Adelante, José Abad. Excelente, muchas gracias. Qué bendición, qué bendición, qué bendecido que hemos sido, ¿verdad? A través de este tema. Que sepan que estamos teniendo un excelente tiempo, un excelente tiempo con esta conferencia, ¿verdad? Con esta temática. Creo que la iglesia está siendo desafiada, el tema ha sido muy bien recibido y surgen algunas preguntas, creo que estamos cerrando fuerte esta conferencia y surgen algunas preguntas aquí para nuestro pastor, ¿verdad? El ponente de este día, y es cómo sabemos cuál es la etapa en la que nos encontramos, cómo un pastor puede identificar cuál es la etapa en la que su iglesia se encuentra, y segundo o y seguido a esto es cómo puede ayudar el pastor, ¿verdad? A que este creyente pase de una etapa a otra. Muy buena pregunta para la praxis de los ministros. Am, creo que en la vida nosotros en la vida del proceso cristiano nosotros vamos experimentando lastimosamente avances y retrocesos. Pueda que haya algún pastor de muchos años de experiencia que está regresando a la etapa infantil de nuevo, ¿verdad? Y ahora se está poniendo un poco más dudoso del Señor, ahora cuestiona la palabra, ahora como que ya está dudando y necesita, creo que todos lo necesitamos, siempre estar siendo alimentados por el poder del Evangelio. Necesitamos estar siendo recordados, que se nos recuerde que podemos seguir confiando en el Señor. A veces pasamos por crisis de enfermedad que nos hacen tambalear nuestra fe. Y no es que nosotros todo lo que seamos no vale, sino que naturalmente a veces experimentamos como ciertos retrocesos. Pero obviamente en la vida cristiana pueden ir marcándose algunos hitos históricos en la vida de cada persona. Por ejemplo, el que yo participe de mi bautismo en agua, ese es un hito histórico en mi vida. Yo recuerdo cuando fui bautizado, yo tenía 12 años de edad, fui discipulado y a los 12 años me bautizaron en agua. Eso para mí fue muy importante. Pero luego viene una segunda experiencia. Mi experiencia de santificación, cómo el Señor me fue ayudando para que yo poco a poco fuera siendo más libre del poder del pecado. A lo mejor todavía en mi etapa después de ser bautizado y habiendo sido cristiano toda mi vida, pues todavía tenía yo algunas prácticas pecaminosas hasta que el Señor me hizo libre por la santificación del poder del pecado. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, que puede ser otra etapa en mi vida, que la voy notando y cómo a partir del bautismo en el Espíritu Santo totalmente mi vida cambió. Este es un proceso y nosotros no creemos tanto en actos mágicos instantáneos en el que a lo mejor en un retiro espiritual yo ya me transformo en un misionero.
A lo mejor en ese retiro solamente tuve un encuentro personal con Jesús que me afirmó la fe. Creo, mis hermanos, que podemos ir marcando algunos ciertos hitos en la historia de cada hermano. Cada hermano debería ir identificando cuándo me bauticé, cuándo el Señor me santificó, cuándo fui bautizado en el Espíritu Santo, como esos momentos en los que el Señor me subió de nivel en mi proceso de fe, en mi proceso de vida cristiana. Y obviamente, si nosotros tenemos programas educativos en la iglesia, pues podemos ir marcando también. Ya esta persona pasó por la primera etapa, la etapa del discipulado en su primera etapa, la de los niños, ¿verdad? Ahí aprendieron a conocer a Jesús, tuvimos muchos estudios del Evangelio de Juan, respondimos muchas preguntas en qué me sucedió y ahora que soy cristiano, ¿qué me ha pasado, verdad? Pero una vez terminaron esa etapa, pues los pasamos al siguiente nivel educativo. Eso pues puede ser un proceso dentro de la iglesia. Conocí una iglesia que tenía 18 salones de clases y cada discípulo pasaba un año en cada salón. El que iba en el año 18, pues esos ya tenían 18 años de estudio bíblico y ahí habían muchos que eran misioneros en los países de la ventana 1040. Habían muchos pastores que ya estaban preparándose para el ministerio, es decir, ya habían pasado por una fuerte etapa de preparación bíblica teológica que de seguro les había afirmado su fe. Por supuesto, claro, ¿verdad? Que de repente hace falta incluso la conciencia en el pastor mismo, ¿no? De que está en el proceso, ¿no? Proceso de crecimiento, como él lo menciona, puede haber retrocesos y hace falta esa conciencia. Preguntan, ¿verdad? ¿Cuál sería el tiempo estimado, el tiempo recomendado? Se entiende que el proceso de cada persona es distinto, también el proceso de cada iglesia es distinto, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el proceso recomendado, el tiempo recomendado, pastor, perdón, para acompañar a una persona en este discipulado? Creo que el discipulado es una dinámica constante dentro de la iglesia. Siempre los que nos quedamos en una iglesia local, no todos se quedan en una iglesia local, algunos salen de la iglesia local para ir al ministerio, pero los que se quedan en una iglesia local pues van a desarrollar muchas funciones internas, van a acompañar a los bebés espirituales, etcétera. Pero siempre habrá llamémosle una actualización, capacitaciones nuevas, nuevos conocimientos. Recuerden que incluso el estudio teológico es un estudio que puede durar unos 20 años a lo mejor, y siempre habrá cosas nuevas, siempre habrá algo nuevo. No somos personas acabadas, que podemos finalizar nuestra formación en este periodo de vida. Creo que, como dijo el apóstol Pablo, aún no lo he alcanzado ya, prosigo, ¿verdad? Y creo que esa actitud de una educación continua, una formación constante, nos va a mantener a nosotros siempre en un estado de pertinentes, de ser relevantes con nuestra vida cristiana. En la medida que dejamos de aprender, también dejamos de poseer la autoridad, ¿verdad? Que emana del aprendizaje, del estar cerca de Jesús. Jesús que fue el mejor maestro, no hay otro como él, el perfecto maestro, el modelo de maestro. Él acompañó a los discípulos año y medio aproximadamente, pero después él dijo, no los dejaré solos, vendrá el Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta que terminen su carrera, ¿verdad? Entonces creo que el ser mentorizados, el ser discipulados, el tener a un pastor, yo tengo mi pastor que le consulto, le pregunto, mi pastor, él tiene derecho a corregirme, es el único que le acepto correcciones, ¿verdad? A veces escribo, posteo algo en el Facebook y aparece él dándome unas críticas muy severas y yo digo, bueno, a él le tolero todo, le acepto todo porque es mi pastor y yo sé que él me cuida. En ese sentido, creo que nunca dejamos de ser discípulos, pero obviamente habrán niveles, ¿verdad? Y lo mejor es no retroceder, porque aún siendo uno un discípulo bueno, uno puede caer de la gracia, puede perder su salvación y casi que es un retroceso y volver a empezar. Es algo que no debemos apuntarle a eso, ¿verdad? Sino mantener nuestro estado de crecimiento constante hasta que el Señor nos reúna con Él y estemos en su presencia.
Guau, claro, definitivamente es un reto, ¿no? Mantenerse en el proceso, mantenerse aprendiendo, pues para seguir siendo influyentes. Los tiempos van cambiando de acuerdo con eso. El problema del discipulado, ¿verdad? Es una realidad en la iglesia. Es una realidad en la iglesia. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es el consejo para los pastores y líderes que están en esa realidad? Es decir, que no tienen un sistema de discipulado. En la iglesia pentecostal, nosotros tenemos el culto como un elemento central para el discipulado. El culto nos educa. El culto es nuestro principal sistema de formación de discípulos. Por eso el culto debe tener en nuestro sistema pentecostal una liturgia que permita la educación. Tenemos una himnología que es muy didáctica en nuestro culto pentecostal. Hoy vamos descartando ya nuestros grandes himnos teológicos. Por ejemplo, cuando cantábamos En la cruz, cualquier teólogo que revisa en la cruz, el himno en la cruz, encontrará que ahí está el Ordo Salutis, ahí está el proceso de la salvación cantado. Entonces encontrábamos que en nuestras iglesias antiguas habían personas con poca educación, pero poca educación cultural, académica, no habían terminado la escuela, pero tenían profundidad teológica, porque el culto era muy didáctico, todo lo que se hacía en el culto. Desde nuestra forma de vestir para ir al culto, desde nuestra puntualidad, la responsabilidad cristiana, ahí aprendimos a orar, aprendimos a ofrendar, a diezmar, aprendimos de la palabra, aprendimos a cantarle al Señor, todo lo que en nuestro sistema educativo, y yo lo digo así, lo que yo sé, a lo mejor un 75% lo aprendí en mi iglesia local, ¿verdad? El resto pues lo he ido adquiriendo en seminarios, en algunas capacitaciones, pero mi iglesia local fue fundamental. Hermano pastor, por lo menos 4 actividades nosotros debemos hacer para el discipulado. Celebrar cultos de verdad muy didácticos, muy educativos, bien preparados, que sean con profundidad teológica, que las personas, los niños, los jóvenes, los adultos se encuentren impactados con su realidad. Número 2, es importante pensar en grupos pequeños. En el culto atendemos, disculpe la expresión, atendemos la masa general de discípulos. Allí tenemos que lanzar temas generales de aprendizaje, pero también las personas necesitan ser atendidas muy particularmente y para eso necesitamos grupos más específicos de trabajo. Allí ya podemos organizarlos por sexo, podemos organizarlos por edades y habrá temario adecuado para las personas de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus necesidades. Así vamos nosotros también enfocando los temas. Luego hay una tercera actividad que son nuestros retiros espirituales. Y esos retiros espirituales son para afirmar a aquellas personas que ahora les toca servir a otros. Los retiros son para nutrirnos, son para empoderarnos, son para afirmar nuestras convicciones de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y la cuarta actividad es el mentoreo personalizado. Creo que cada pastor debería tener un discípulo, un Josué, al que le pueda heredar la fe, un Josué que le permita recibir la pasión del pastor, le permita ser inspirado por el carácter del pastor. No, hoy hablamos de transición ministerial, pero no estamos hablando de yo voy a dejar a mi Josué en mi cargo. No, eso lo decide el supervisor, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es formar a un Josué para que donde lo pongan sea uno como yo, que tenga la pasión por Cristo, que tenga la formación que he tenido la oportunidad de tener y que él también la tenga. Y cuando yo ya no esté, pues que hayan personas que continúen con el Evangelio y como dice el tema, perpetuemos el Evangelio de Jesucristo. Wow, sin lugar a dudas, ¿verdad? Es un reto muy grande para la iglesia, pero como lo hemos venido mencionando, necesario. Necesario comenzar a hacer algo a favor, ¿verdad? A favor de el discipulado en nuestras propias iglesias. Preguntan por aquí cuál podría ser un factor que se puede sobreentender, ¿verdad? Pero cuál podría ser un factor para que las personas no crezcan en una iglesia a pesar de los años que ya llevan en ella. Sí, hay iglesias de bastantes años pues si se pregunta es porque se ve que hay personas que quizá quizá nacieron ahí o ya llevan algo de años en esa iglesia, pero no se ve un crecimiento. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál podría ser el factor para ello?
A veces decimos que la fe cristiana o el cristianismo no es una religión, sino una relación. Y aunque relación es religión, pero lo que queremos decir es que no somos simplemente practicantes de rituales, la fe cristiana. Y algunas veces tal vez cometemos el error que las personas más aprenden rituales que a desarrollar una relación con Jesús. Entonces son buenos para practicar lo que le decimos que hagan, pero son malos para tener una relación con Jesús y cada vez se parecen menos a Jesús. La idea del discipulado es parecerse a Jesús. Jesús quiere que seamos como Él, quiere hacernos como Él. Y en ese sentido, habrán personas que tienen motivaciones equivocadas en su acercamiento a la iglesia. Algunas personas, pues, incluso pueden ingresar al ministerio por un modus vivendi, ganarse la vida, no tienen trabajo, no tienen de qué ocuparse, y ahora dice algunas veces de broma, pero es una mala broma, aunque sea de pastor, voy a ver qué hago, ¿verdad? Como que si esta fuera una tarea de segunda clase, esta es una de las tareas más complejas que existen, una profesión con mucha complejidad. Entonces, creo que las motivaciones por las que una persona se acerca a la iglesia, a veces somos cristianos por cultura, porque nací en un país cristiano, también soy cristiano. Voy a la iglesia porque mis papás me llevaron a la iglesia. Por ejemplo, mi hijo Pablo, él nació en un hogar cristiano, tiene padres ministros, somos ministros de la iglesia, pero él tiene que tener su propia experiencia con Jesucristo. Él tiene que aprender a seguir a Jesús, él tiene que desarrollar el carácter de Jesús y él tiene que ser enviado por Jesús. Yo no puedo meterlo al ministerio, yo no puedo darle una tarea, es él y Jesús, pero él tiene que pasar tiempo con Jesús. Entonces, creo que hay mucho, no sé si enanismo espiritual, no sé si sufrimos de poco desarrollo porque no nos hemos encontrado con Jesús. Hay personas que son seguidoras de un líder y no son seguidoras de Jesús. Ese era un problema de la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo les dice, miren, a mí no me sigan porque yo no morí por ninguno de ustedes. Yo no me sacrifiqué por ustedes. El único que importa es Cristo. Y hasta que las personas aprendan a poner sus ojos en Jesús, pues entonces van a experimentar el crecimiento que se espera. De lo contrario, nos vamos a estar comparando con otros iguales. Me voy a comparar con el hermano que no asiste, el hermano que no diezma, el hermano que no sabe orar, y yo voy a decir, con él me comparo y soy mejor que él. Pero yo no me tengo que comparar con otro igual. Me tengo que comparar con Jesús y entonces digo, ¿cuánto me falta para llegar a ser como Jesús? Y allí está toda nuestra concentración. Los pastores deberíamos tener el cuidado de no hacer seguidores de nosotros, o a menos que sea como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Síganme a mí porque yo estoy siguiendo al Maestro. En ese sentido sí vale que me sigan a mí, ¿verdad? De lo contrario, que yo creo que todos lo hacemos, seguimos a Jesús, los que estamos en liderazgo, pero aún así debemos pedirle a la gente que pongan sus ojos en Jesús para que no se sientan defraudados si en algún momento nosotros les fallamos. Ese puede ser un factor, hermano, que la motivación no es la correcta y a veces no escuchamos a Jesús y preferimos seguir las normas de conducta de la iglesia que tal vez no está imitando a Jesús. Wow, de verdad que hay muchísimo que rescatar, ¿verdad? Muchísimo que rescatar de esta conferencia, de esta respuesta que yo creo que nos ha aclarado de verdad la visión a todos. Quizá el factor principal sea que no se ha focalizado a Jesús como debería de ser, ¿no? Y por supuesto que hay cristianos de costumbre y lo peor que pudo haber pasado es que esos cristianos de costumbre se hicieron pastores y replicaron un modelo pues lejos, ¿verdad? De Jesús como tal. Ha sido un excelente tiempo. Muchas gracias, Pastor Luis Fernando, por su tiempo, por esta ponencia excelente. Hay muy buenos comentarios de parte de la iglesia, ¿verdad? De su ponencia. Creo que nos llevamos demasiado. Hay demasiadas cosas que rescatar, ¿verdad? Hay demasiadas cosas que rescatar, demasiadas cosas que procesar ya con calma. Y pues lo mejor que podemos hacer es empezar a ponerla sobre la mesa y evaluar pues qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
Muchas gracias, pastor, por su tiempo, ¿verdad? Agradecemos también a la iglesia que se reunió, que se dio el tiempo para estar presentes en esta transmisión. Dios ha sido muy bueno con nosotros. No se pierdan el día de mañana, mañana 7 de la tarde nuevamente. Tenemos una ponencia más. Si usted tiene sus actividades en la iglesia, puede conectarse, ¿verdad? Si hay la posibilidad, conéctese y que su iglesia disfrute de las ponencias que se están compartiendo. Sin lugar a dudas seguirán siendo de bendición, ¿verdad? Serán de bendición. El día de mañana estará con nosotros la maestra Yadetsi Rodríguez y nos hablará acerca de las acciones para desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia local. Sin lugar a duda, como lo hemos visto ahora, es una necesidad que hay en nuestras iglesias. Voy a dejar el lugar aquí a nuestro hermano Carlos para que él sea despidiéndonos. Muchísimas gracias, Pastor Luis Fernando Zabaleta. Gracias también, Sabat. Gracias a todos los pastores, hermanos, líderes de iglesia general que esta noche estuvieron con nosotros. Damos gracias al Señor. Queremos recordarles nuevamente, mañana continuamos con nuestras conferencias y queremos invitar a que esta conferencia que queda aquí en Facebook, compártela. Si algún hermano de la iglesia no la vio, mándale el link para que estemos viendo. Qué hermosa conferencia, hay mucho que decir, mucho que hablar, pero creo que estaremos también nosotros retroalimentándonos ahí en la iglesia. Gracias. Queremos recordarle también que este domingo 9 de febrero, en cada iglesia local, celebremos el Día de la Escuela Dominical, el Día de la Escuela de Discipulado. No perdamos por ningún motivo esa hermosa cultura del discipulado de la iglesia que es la Escuela Dominical. Hacer un comentario aquí. Hay ocasiones en que ya la iglesia no realiza la Escuela Dominical, porque dice, no tengo el tiempo el domingo muchas veces. Puedes hacerlo cualquier día de la semana. Puedes hacerlo en cualquier horario que te acomode más a tu entorno, más ahí a la comunidad. Lo importante es que nosotros sigamos dándole a la iglesia el discipulado. Que no nos quedemos en la etapa de la niñez, tampoco nos estanquemos en la etapa de la juventud y que sigamos hasta llegar a la altura del varón, como dice la palabra del Señor. Lo importante es avanzar. Nunca dejamos de ser discípulos, aún seamos pastores, aún seamos líderes, aún seamos altos jerarcas de la iglesia, jamás dejamos de ser discípulos. Pastor Luis Fernando Zabaleta, ¿algún último saludo que le quiera dar a la iglesia de Dios en nuestro país, aquí en México, y un abrazo también a toda la iglesia en Guatemala? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en este tiempo que nos toca vivir. La sociedad no necesita lo mejor de nosotros. La sociedad necesita a Jesús. Y mientras nosotros modelemos a Jesús, mientras nosotros presentemos a Jesús, la sociedad va a estar a salvo. La gran tarea que tenemos es predicar a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo de la cruz, al Cristo que nos enseñó el camino. Él es el camino, nos enseñó la ruta para llegar a la vida perfecta con nuestro Padre amoroso. Que Dios les bendiga. Ha sido un verdadero placer acompañarles en esta oportunidad. He sido muy bendecido por este tiempo que se me ha compartido. Gracias, hermanos. Muchas gracias a usted, damos gracias al Señor y a nombre de nuestro superintendente nacional, el pastor Luis Demetrio Beltrán, y de nuestro líder del área, nuestro hermano doctor Javier Pérez. Muchas gracias, pastor, y un abrazo a toda la iglesia en Guatemala, a su territorio, donde está usted a cargo, y en especial esperamos muy pronto, en otras ocasiones, volver a estar juntos aquí, cada año tendremos este tiempo tan hermoso. Muy buenas noches, gracias Josabat por tu participación, por tu acompañamiento tan importante como equipo. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Y mañana, por favor, 7 de la noche, estamos aquí nuevamente para que todos juntos podamos avanzar. Dios les bendiga, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Luis. Hasta la próxima a todos. Dios les bendiga.